Ok, perfecto. Lo que me interesa es que sí me estén escuchando bien, excepto que los estudiantes vayan a hacer preguntas que usen el otro micrófono. Entonces, vamos a ver. Vamos entonces. Regulo. Reto. Hermanos, si están viendo la imagen de unos estudiantes que esté el micrófono para poder tener claro el retorno. Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, en la sesión de hoy vamos a trabajar, después de que ya vimos el tema de incertidumbres, pues ahora sí procedemos a traer en temas concretos que necesitamos para hacer. Primero que todo necesitamos los conceptos de vectores, poder trabajar con buen detalle el tema de cinemática y dinámica. Entonces, voy a usar dos animaciones de FET, la edición de vectores, y la otra es la de hombre móvil, para bajar el tema de movimiento en una dimensión, por lo menos. Entonces, sobre el hombre móvil, esta animación la pueden conseguir, pueden entrar ustedes a la página que están viendo de sus computadoras, y si tienen preguntas, pues a medida que vayan viendo la animación y la vayan siguiendo, pueden hacer las preguntas que es conveniente. Un segundo, lo móvil, donde lo tenemos aquí. Se me perdió. Aquí. Ok. A ver. Ya está corriendo. Vamos a escribir la situación. Sí. Queremos hablar de esto esencialmente en cinemática. El tema que tratamos es medir dónde se encuentra un objeto en un determinado instante de tiempo. Esta animación podemos nosotros, por ejemplo, cambiar la posición de objeto, en este caso un hombre. Lo voy a colocar en diferentes posiciones. Por ejemplo, yo lo puedo colocar aquí a 2 metros del punto cero de la regla que hemos establecido aquí. Lo puede mover tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Y puede colocar en cualquier posición. Aquí podemos nosotros tener tanto las lecturas de posición como los valores de velocidad y de aceleración que hemos introducido. Entonces, en esencia,
Lo que nosotros tenemos es que cuando hablamos de cinemática, el objeto es poder hallar la ecuación de movimiento. Si nosotros tenemos una ecuación matemática que nos describa en instante el cuerpo se encuentra en cada una de las posiciones respecto a un sistema de referencia, que en este caso en una sola dimensión, un movimiento solamente a lo largo de una línea, entonces nosotros podemos escribir sin mayores problemas esa ecuación. Mostrarlo en este caso. Entonces vamos aquí a vernos. Vamos a colocar el hombre en centro. Entonces, yo escribir el movimiento simplemente colocando en cada instante de tiempo, por ejemplo, una posición. Si yo quiero que el hombre esté en 2, pues coloco, y puedo escribir esto, que simplemente el hombre se pasó acá, yo voy a trazar línea recta desde el punto 0 hacia la derecha. Eso lo voy a hacer en la otra. Hacer un vector. Y yo colocar el vector. Que pues aquí me toca jugar entre las dos porque no puedo superponer esta flecha en la otra animación, que es esta. Yo tendría que colocar una flecha de aquí, de 0, acá hasta donde se encuentra el hombre. Entonces, si él a su vez después lo cambio de posición 2 a otra posición más adelante, por ejemplo, en 6 metros, entonces significa que él ha cambiado nuevamente, se ha movido desde el punto 0 hasta el punto 6, él lo representaría con un vector, sería aquí en la punta cabeza del segundo, y podría colocar, digamos, este es el doble del otro, ¿sí? Y tiene estos dos vectores. Puedo decir que todo el movimiento del hombre, de que iniciamos desde 0, fue primero 2 metros a la derecha, 3 o 4 metros, 9 a la derecha. De tal manera que el desplazamiento o movimiento total del hombre ha sido desde 0 hasta 6, y ese lo podríamos representar con un tercer vector, este que voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? Evidentemente podemos hacer la descripción, bien sea con la secuencia del primer vector y el segundo vector, ¿sí? O con el vector total, que es este. Aquí se establece una relación muy importante en esto que tiene que ver con el desplazamiento, y es que nosotros podemos decir que es equivalente a escribir la posición final que tiene, en este caso, el hombre móvil, ¿sí? Que en este momento en 6 metros, a la derecha, lo vamos a describir bien con el vector total o bien con los dos pasos que hicimos. Y eso nos va a permitir entonces escribir de la siguiente manera. A ver, no veo, es la pantalla de Cisco. La pantalla de Cisco. Está acá. ¿Para dónde cogió? Bendito y veamos la pizarra. Listo. Entonces, bueno, van a perdonar la letra porque voy a escribir con la tablet, pero está funcionando, así que me va a tocar básicamente escribir con el touch, y posiblemente va a complicar las cosas. Bueno, entonces la letra me va a salir un poco estamos diciendo que yo tengo un vector A, y el pero este que les estoy mostrando, y el desplazamiento llamémoslo
ejemplo, el desplazamiento B. Entonces, desplazamiento B ¿de acuerdo? Los dos vamos a definir una opción, y es que estos dos vectores, uno seguido de otro, como los tengo aquí, donde termina el uno, comienza el otro, vamos a definir como la operación entre los vectores, o sea, la secuencia ininterrumpida, un primer vector, una primera flecha seguida de la segunda, es lo mismo, es equivalente a la de arriba, que la vamos a llamar el vector C. Entonces, este vector C establecer una relación entre estos tres vectores, la cual voy a simbolizar yo la operación de un vector seguido del otro, que sería la superposición de los vectores, con este símbolo se llamará la superposición. Esto lo que hace es que estos tres vectores se relacionan de esta manera. Muy bien. Entonces, cuando tenemos esa descripción de los vectores, podemos entonces extenderla de dos dimensiones, eso lo vamos a hacer posteriormente, pero por el momento es importante saber algunas relaciones entre vectores. Es más fácil en animación mostrar que, por ejemplo, la secuencia primero A, segundo B es equivalente a C, pero establecer que los vectores tienen una propiedad que se llama la propiedad conmutativa respecto a la operación de superposición o suma. De igual manera, yo puedo cambiar el orden en que están los vectores, por ejemplo, hacer esto y el mismo resultado. Eso significa que en términos de la operación que está aquí, yo puedo entonces pasar el vector B al primer lugar en la operación, superponerlo o darlo por A. Va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, este es una operación importante, pues, porque me permite, digamos, respecto al proceso de superposición, colocar vectores en el orden que a mí me parezcan más cómodos, ¿no? Entonces, eso, pues acá la animación es mucho más sencillo, simplemente cambio de lugar, en tanto la operación, que acuérdense, es la secuencia que donde termina el primer vector, donde está la cabeza de la flecha, ¿sí?, se coloca el comienzo del siguiente vector, y eso me permite establecer una suma. Pues si yo coloqué este vector, si muestro aquí la suma, digamos que se puede ir aquí a la caneca, la suma que es esto. ¿De acuerdo? Dependiente, como ustedes ven, la flecha verde, de cuál sea la posición que yo le coloque a uno de ellos. ¿De acuerdo? Sigue siendo la misma. Bueno, muy bien. Otra que es importante cuando hacemos operaciones con vectores es introducir la noción del vector opuesto a cualquier otro vector. Entonces, un vector opuesto se define a través de una operación básica muy similar a la que se hace con los números reales, y es que así como existen vectores, ¿cuál es el tipo del vector? Hola. 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 Tienen reverberación, uno de los dos micrófonos debe cerrarse. Ya un momentito.
¿Él tenía preguntas? Por favor. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Están escuchando? ¿Alguien me da forma, por favor? Ok. Lo que pasa es que nosotros acá solo vemos lo que usted está escribiendo. Nos está explicando los vectores en la otra. Ok, listo, ya. Entonces voy a tener cuidado cada vez que haga el cambio. Entro a la pizarra, listo. Entonces, repito eso último para que lo vean. Ok. Ya empecé. ¿Listo? La pizarra con los vectores de FET. Me confirman, por favor. Suponía que me estaban viendo. Ahora. ¿Sí? Alguien que me confirme que están viendo para yo saber, digamos, que tengo el retorno, porque si no, suponiendo que me están viendo lo que estoy mostrando y nos perdemos. Perfecto. Voy a switchar porque me toca estar en FET y me toca volver a una pizarra en blanco y pues alguna cosa me indican y yo hago el cambio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estaba diciendo es lo siguiente. Voy a dar a la noción que estaba escribiendo de los vectores, sume los vectores, ¿de acuerdo? Eso lo voy a acá en la pizarra. Estaba haciendo esto. La suma de vectores A más B, que me daba C, es igual a si yo cambio el orden de los vectores. Entonces ahora eso se los voy a mostrar a de compartir. Lo que estaba diciendo es, si el primer vector lo llamamos el vector A, este que estoy moviendo aquí, ¿no? Ese es el vector B. El vector verde que nosotros llamamos la superposición o suma. Lo que estoy diciendo es que el orden que significa la operación suma, que escribí allí, o superposición, lo que indica es que es irrelevante el orden en que yo coloque los vectores, si cuando mantengan la misma operación, que vaya uno seguido del otro. Entonces significa que es lo mismo escribir A seguido de B que seguido de A. La operación es muy importante porque va a permitir manipular en el orden que más nos convenga los vectores cuando los estemos trabajando. Esa es la idea. Otra idea, ahorita la voy a plantear entonces en la pizarra a través de la noción del vector nulo. Entonces, a la pizarra. Decimos que si hay dos vectores, llamemos un vector siendo la pizarra en este momento un vector de manera que el resultado completo sea porque voy a llamar el vector nulo, vector 0,
¿Sí? Definimos un vector nulo como el vector que tiene la siguiente cualidad. Vector A. Le pongo el vector nulo mismo vector. O sea, este vector no altera. Y es el único vector que tiene la cualidad. El vector nulo. ¿Sí? Entonces, que cuando dos vectores L y S dan un vector nulo, entonces la relación entre el vector L y el vector S es tal, ¿sí? Existe un vector que es exactamente igual al vector L, pero que tiene sentido contrario. De igual manera, voy a superponer un vector que voy a llamar, por ejemplo, el vector menos, ¿sí? Y un vector que es exactamente igual al vector S, pero apunta exactamente en el sentido contrario. O sea, tiene la misma magnitud, va en sentido contrario. Y permite decir que entonces, si yo aquí, esta operación al lado, L más S, le superpongo vector M y por otro lado hago exactamente lo mismo. Entonces tenemos, acorde a esta regla, siempre que yo superpongo el vector nulo a otro vector, pues del lado derecho voy a obtener el vector menos S. Eso es todo. De este lado, tenemos pues la operación aquí de la superposición con este signo, simplemente me va a decir que voy a estar restando a S opuesto. De manera, estos dos me van a dar el vector nulo. Tengo entonces que L es vector opuesto a S. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a pasar a FET a mostrar eso, pero con animación. Entonces, va a cambiar aquí a la pizarra. Por acá. Cambio pizarra y me voy a FET. FET. Y ya comparto la pantalla. Listo. Quitemos la suma y vamos a colocar dos vectores que son iguales. Vamos a colocarlo así. Listo. Y ahora lo cambio. El vector opuesto es este vector. Entonces, abajo es el vector L, y de arriba es el vector opuesto a L, que se llama el vector S. ¿Sí? Entonces, si hacemos la suma, pues la suma nos va a dar un 0. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, si vemos aquí la suma, ¿sí? Sigo agregando este vector hasta que lo hago exactamente igual al otro, pero en sentido contrario, no me muestra el dibujo, o sea, tengo un vector nulo. Si está entendido, digamos, esto, que suena un poco abstracto, pero es la operación importante
De manera que cuando yo quiera indicar que un vector es contrario al otro, formalmente lo único que tengo que hacer es, ya les muestro la pizarra, lo que tengo es que escribir este símbolo, que el vector es del mismo tamaño, pero en el sentido contrario. ¿Aclaro? En la ¿sí? Escucho. ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿No? Eso mismo lo voy a mostrar en FET. Colocar en el caso de la magnitud física que llamamos el desplazamiento. Entonces voy a cambiar a FET. Aquí a FET. Listo. Entonces, en términos del desplazamiento del hombre móvil, lo que significa es, devolvamos, vamos a hacer aquí. Entonces, eso significa que si el hombre se desplaza, por ejemplo, a una posición a la derecha hasta 5 metros, iría desde el 0 hasta donde está a la derecha, pero el hombre hace un segundo movimiento y ahora se desplaza, no está al 0, entonces el desplazamiento sería un desplazamiento de menos 5. Los dos desplazamientos juntos lo único que dicen es que él en dos movimientos no ha cambiado de posición, sino que su posición inicial es igual a su posición final. Y el vector final, pues es vector 0. Eso significan, digamos, esos dos vectores. Entonces, el desplazamiento del hombre, pues ya lo tenemos un poco claro. Ahora vamos a dedicar una cosa importante y es, bueno, aquí en estas animaciones, ya no he hablado de el factor tiempo. Ahora sí lo vamos a utilizar. Vamos a poder indicar la noción de velocidad. La primera noción que vamos a escribir es la noción de velocidad promedio, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, el hombre colocar aquí un cierto valor de velocidad, vamos a colocar uno sencillo, 1 metro por segundo, solo por indicar con este vector, que él se va a mover a la derecha, así como está aquí, en que yo de correr el tiempo, pues puedo ir haciendo pausas, e ir teniendo y puedo ir tomando datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separarlo cerca de 1 segundo. ¿Sí? Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, 1 a 1 segundo. He desplazado desde el punto 0 a la derecha 1.1 metro aproximadamente. Bueno, aquí los dos marcadores de lecturas, el de tiempo, está solamente con 2 cifras significativas, mientras que la posición la tenemos aquí hasta con 4. ¿Verdad? Pero si redondeamos el asunto, pues va a predominar las cifras significativas, o sea que efectivamente va avanzando. El valor de velocidad lo que me indica es cuánto se desplaza en la dirección a la derecha el cuerpo cada vez que transcurre un segundo. Si correr esto un poco más, por ejemplo aquí, a 3,2 segundos, la visión del cuerpo es 3,2 metros. Y sucesivamente, 4,1 segundos, la visión es 4,1 metros. Eso es lo que significa una velocidad de 1 metro por segundo a la derecha. Pero vamos a escribir eso con opciones. Entonces vamos a escribir esto, vamos nuevamente, voy a partir. Una pregunta, ahorita que les mostré el hombre móvil, ¿sí lo estaban viendo? Porque no estaba compartiendo pantalla, sino la aplicación, me dice aquí,
No sé si lo estaban viendo. Oh, perfecto, es que aquí cuando se me queda entre compartir pantalla y aplicación, quedo perdido. Bueno, perfecto, entonces sí están viendo la aplicación. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a la pizarra y escribimos esto. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a compartir pizarra nueva. O bueno, escribir más abajo. Vamos a dividir la posición de pizarra. Perfecto. Estamos haciendo pizarra. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. El hombre se movió inicialmente, digamos, y dando los siguientes registros. Podemos verlos aquí. De un modo, no estamos haciendo el siguiente registro. Entonces, estábamos registrando la posición, que la vamos a indicar con un vector, que se va a llamar el vector posición R. Posición R. Y estábamos registrando adicionalmente el tiempo. Las unidades, pues la posición la estábamos dando en metros y el tiempo lo estábamos usando en segundos, o sea, en el sistema internacional. Y hacíamos un primer registro. El hombre estaba en la posición 0, o sea, en el tiempo 0 segundos. Aquí esto lo estamos escribiendo en segundos y esto está en metros. Posición era exactamente. ¿Podría subirla? No había lo que escribo. Estamos viendo la pizarra, estamos viendo muy abajo, entonces no lo explicaba escribir. Lo voy a escribir, no, aquí está, entonces ya miro. Entonces, si puedes subir la pizarra. La pizarra, bueno, ya la hago y ustedes me dicen si lo ven o no. ¿Está? A ver. Bueno. Listo. Bueno, entonces voy a escribir de nuevo en la pizarra. A ver si me están viendo. Entonces, lo que estoy tratando de es reparar. El vector posición, ¿de acuerdo? Llamar R y el tiempo. ¿Están observando la pizarra sin problema? Muy bien. Ok. Entre los 0 segundos, la posición era 0 metros. Aproximadamente un segundo, la posición era 1 metro. De igual manera, cuando transcurrieron cerca de 2 segundos, la posición era exactamente 2 metros y así sucesivamente. En 3 metros, en 3 segundos daría 3 metros. Si en términos de los vectores, viendo, pues lo que veamos es que primero había un vector que lo vamos a llamar el vector inicial. Le voy a este subíndice. Era inicial a la derecha. Pues ya un segundo vector
final los vectores estaban seguidos. Y vamos a acorde a la regla que habíamos dicho. ¿De acuerdo? Perdón, había un vector R final, ya vamos a cambiarlo. Y R final que sería un vector así de largo. A ver cómo hacemos para cambiarlo. No lo necesitamos, quitémoslo de ahí. Y vector R final. El asunto es que él se desplazaba, nuestro móvil se desplazaba una segunda cantidad equivalente a un metro. ¿De acuerdo? El segundo vector lo vamos a llamar el vector de desplazamiento S. De tal que la relación entre los tres es que R inicial de el vector, el segundo desplazamiento S, noción o no es equivalente al vector medido desde el inicio justo hasta el final, todo el desplazamiento total R final. Vimos la operación vector opuesto. Entonces, claro que nosotros podemos aquí hacer la expresión y decir que para obtener la posición final del cuerpo RF, lo que vamos a hacer es que eso es equivalente a tomar, perdón, para obtener el desplazamiento, quería decir, para obtener el desplazamiento de a ver, podemos entonces al vector posición final ponerle por posición inicial. Y llamamos normalmente la operación resta. O sea que el desplazamiento de un cuerpo se puede calcular a partir de los vectores posición y final como la diferencia entre ellos dos. Es importante entender que el vector inicial hay que invertirlo cuando le coloco este signo menos aquí, de tal manera que yo lo que hago es que superpongo al vector RF, le superpongo el vector RI. ¿De acuerdo? P y va a mostrar esto entre flechas con la acción de FET. Entonces, vámonos. Cambiar acá FET. Así. Entonces tenemos aquí FET, vamos a colocar el vector suma, vamos a colocar los dos desplazamientos. Entonces si tenemos dos desplazamientos, vamos a colocar el desplazamiento aquí. Cuando hallar este vector de desplazamiento, yo puedo decir, si tengo este vector, el primero, este es el vector posición inicial y este lo vamos a colocar como el vector posición final. Si yo obtener el vector intermedio, que es el desplazamiento, entonces que ponerle este inicial, pero totalmente invertido. Entonces, si yo colocara aquí este vector cierto, el vector verde que me está dando ahorita, que se ve como una superposición, el vector intermedio S, que es desplazamiento. Entonces, este es R final, el lado, y es R inicial. Cuando yo hago resta, esencialmente lo que hago es esto, invierto el vector RI, y él me da el vector intermedio, que es el desplazamiento. ¿Ah, claro?
presentación, por favor. ¿Sí? Listo. La acción de hoy es un poco más corta, pues hemos tenido algunos inconvenientes en la parte técnica. Vamos a suspender porque yo ahorita tengo una actividad acá que está programada justo a las 8:30. Entonces la idea era poder no interrumpir la secuencia de clases. En la próxima sesión pues vamos ya en Bogotá a continuar la explicación del tema de vectores. ¿Listo? Por evento todavía no activo los foros. El foro se activaría desde el lunes, pero en el tema de cifras significativas y cálculo de incertidumbres, ¿de acuerdo? Bien, el día de hoy no doy contraseña, entonces nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Dígame.